¿asisto a la iglesia o soy parte de la familia? ¿Puedes hacerte esta pregunta personalmente? ¿Asisto a la iglesia o soy parte de una familia? Esta carta que a continuación vamos a leer es un tanto nostálgica porque la escribe un hombre que ya sabe que los días que le quedan son poquitos. Ya sabe que está en la etapa final, no meramente porque estaba enfermo, tal vez sí, pero una de las cosas es que ya era de avanzada edad y estaba encerrado, estaba en la cárcel. Yo no sé, y esta pregunta la hacía el día viernes, ¿qué indicaciones le darías a tus seres queridos, a las personas que te rodean, si sabes que los días de tu vida están por terminar? ¿Qué cosas hoy a ti te preocupan? Que si el día de mañana, y hablando mañana estoy hablando solamente de manera figurada, ¿qué cosas que hoy no están solucionadas o qué cosas que hoy te preocupan podrías darle de indicaciones a tus cercanos, a tu familia, a la gente que te rodea y dar las instrucciones precisas para que tú puedas descansar, para que tú puedas ir y decir: Señor, cuando tú quieras puedes llevarme? Yo sé que muchos de nosotros pensamos en la muerte y no queremos ni siquiera hablar de eso, pero todos tenemos que saber que estamos de paso en esta tierra. ¿Qué noticia o qué cosa harías si los días que estás en esta tierra ya estuvieran establecidos? Que lo supieras, mejor dicho. Que ya son los pocos, que estás en la recta final. Bueno, Pablo le empieza a escribir a Timoteo de la siguiente manera. Y dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Está poniendo quién es Él, ¿verdad? Versículo 2 dice: a mi querido hijo, diga conmigo, hijo. Hijo, mire que una de las cosas que tenemos que saber es que Pablo no era el papá biológico de Timoteo. Hoy en día hay mucha controversia si la paternidad espiritual existe, si no existe. El problema hoy en día de la iglesia es que los excesos y los abusos han querido tirar los principios que son eternos en la palabra del Señor. Y el hecho de que muchas personas hayan tenido una mala experiencia acerca de la paternidad espiritual no quita los principios que el Señor estableció para unirnos como vínculo perfecto en la familia de la fe. Pablo no era su padre biológico, pero era su padre en la fe. Era una persona que estaba ahí presente en los momentos difíciles. Y cuando digo presente, no me refiero a que estaba al lado de él. Muchas veces nosotros interpretamos que el que una persona muestre su apoyo es que lo tengo aquí a nuestro lado. Pero mira, mientras él estaba en otra ciudad y tardaba meses y años para poder llegar junto con Timoteo, no acortó la distancia del corazón, de la cercanía. Porque a través de las oraciones, a través de la ocupación de la oración, Pablo se hacía cercano a Timoteo y Timoteo se hacía cercano a Pablo. Entonces comienza a escribirle a su hijo en la fe y le dice: mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te conceda gracia, misericordia, paz. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Y yo decía el viernes sobre este versículo, pareciera algo incongruente. ¿Cómo me voy a gozar en verte llorar? Pero no es el proceso el que hace y produce la alegría, sino es el ver el resultado de la firmeza en medio de las lágrimas, en medio del dolor, el estar cerca y mirar la victoria es lo que produce alegría en el corazón.
Aún cuando estamos pasando por aflicción, tal vez tú no lo puedes entender, yo no lo puedo entender, pero tanto el apóstol Pablo y el apóstol Pedro le dice: alégrense cuando estén pasando en aflicciones. Porque aunque tú no lo creas, pasar aflicciones es una buena noticia, porque estás en un punto en donde no vas a volver a ser igual que antes. Estás en un punto de inflexión en donde Dios quiere tu vulnerabilidad para poder trabajar en tu corazón. Los procesos y las lágrimas no son de todo mal. Los procesos y las lágrimas, yo puedo llamarlo así, son el punto en donde Dios se muestra cercano. Nos detiene un poco el auto, nos detiene un poco la carrera y se hace cercano a nosotros. La familia de la fe se hace cercana a nosotros. Tal vez mientras hay victorias y mientras hay triunfos y alegrías, nadie lo puede percibir, nadie lo puede notar, pero en el momento de la aflicción, le dice Pablo: cuando recuerdo tus lágrimas, quisiera estar ahí contigo, porque sé que lo que vendrá va a producir gozo, va a producir alegría. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 5: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti, y de eso estoy bien convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Versículo 7, y vamos a leer hasta el 8. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor, de dominio propio. Versículo 8. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar los sufrimientos, por el Evangelio. Mire que es una carta de despedida, nostálgica. Ya la diferencia de esta carta a la anterior es que en la anterior le daba instrucciones: cómo debe de tratar a la gente, cómo debe pastorear a los más grandes, cómo debe pastorear a los de su misma edad, cómo debe de enseñar a las mujeres, cómo debe enseñar a las jovencitas. Y todo es una serie de instrucciones en la primera carta a Timoteo. Pero esta segunda, hay algo especial de parte de Pablo. Quiere depositar no solamente en Timoteo, sino quiere depositar en toda una generación la esencia de lo que realmente es el Evangelio. Hay algunas cosas que noto en esta carta y quiero que a través de la lectura que acabamos de hacer pueda mirar conmigo. Pablo comienza con un saludo, y antes de hablar de ministerio y antes de hablar de preguntarle: oye, ¿cómo te fue con lo que te dije? ¿Cómo te fue con las personas que me dijiste que estabas en conflicto? ¿Cómo te fue con este problema que no pudiste resolver? ¿Cómo te fue? Primero le comenzó a hablar desde su identidad: eres hijo. La pastora Elena la semana pasada nos hablaba acerca de de poder pedirle al Señor que nos revele la naturaleza de su paternidad sobre nosotros. Como iglesia muchas veces perdemos el tiempo cuando nos paramos en lo que no somos, en lo que el enemigo dice que somos, y no nos paramos en la identidad de hijos. Hay algo que tenía Pablo. Por eso en el versículo 8 le dice: Dios no te ha dado, o no nos ha dado, un espíritu de timidez. En otra versión dice: no te ha dado un espíritu de cobardía. ¿Sabe por qué? Porque la asignación que tenía Timoteo era muy grande. Humanamente era imposible casi. Tenía que pastorear una iglesia muy difícil, una iglesia muy problemática. Y los historiadores dicen algo muy particular. Los historiadores dicen que Timoteo era una persona muy dada al desánimo. Todo el tiempo tenían que estarlo levantando. Por eso le dice: acuérdate, no te olvides de la fe que habitaba en tu abuela y en tu madre. Acuérdate cómo ellos vivieron la fe en medio de sus pruebas, en medio de sus circunstancias.
Y Pablo comienza esta carta hablándole acerca de su identidad antes de sus responsabilidades, antes de un título. Cuando usted y yo sabemos que somos hijos y entendemos quiénes somos en el Señor, no buscamos ser famosos, no buscamos la aprobación de la gente, no buscamos que la gente nos dé palomita. Cuando usted y yo no sabemos hijos, sabemos que nuestra identidad está en Dios y no en lo que yo hago o puedo ser. Pero aquí en México tenemos mucho esta cultura que no se me hace para nada mal, pero sí tenemos mucho la cultura de honrar los títulos y los logros de las personas. Por ejemplo, cuando nos encontramos con un licenciado, ¿verdad? Un abogado, siempre antecedemos el título y decimos, licenciado, muy buenas tardes, licenciado Pedro, licenciado Juan. Nos encontramos a un contador, un ingeniero y cualquiera que sea la profesión y anteponemos el título y después el nombre. Pero lo que nos hace hijos no es el título que tú y yo tenemos. Antes de tener un título, antes de ser el ungido del Señor, antes de ser el profeta del Señor, antes de ser el siervo del Señor, porque hoy en día tomamos la interpretación de siervo de un contexto diferente al cual Pablo se presentaba. Cuando Pablo escribe las cartas y dice, soy siervo por la gracia del Señor, está diciendo, soy esclavo. Doulos es la palabra original, doulos, que es esclavo. Y hoy nosotros nos gloriamos en decir, el siervo del Señor. Con bombo. Imagínense qué incongruente, ¿verdad? Que en lugar de decirle a las personas, este es el siervo del Señor, el pastor Eder es el siervo del Señor, el pastor Eder es el esclavo del Señor. Ya no suena tan bonito. Pablo le está hablando a Timoteo desde quién es él, no desde su título. Pablo le está hablando a Timoteo diciendo, tú eres un hijo en la fe. Y lo que te ha sostenido hasta el día de hoy es el creer. Esa fe que fue plantada en tu corazón, como la hubo en tu abuela y como lo hubo en tu madre. Es una carta triste. Es una carta de despedida porque Pablo empieza a mirar los recuerdos, por eso se va al pasado y comienza a recordar la fe de Loida, la fe de Eunice. Pero lo que miramos en estos versículos es a un Pablo cercano. Yo siempre digo esto, ¿qué es lo que hace la diferencia entre asistir a una iglesia y ser parte de una familia? La diferencia la hace cuánto yo quiero involucrarme en la vida de fe. Así como muchas veces hemos dicho, si usted y yo pasamos por nuestro trabajo o lo que sea, 8 horas de trabajo en un corral con borreguitos, con cabritas, el hecho de vivir la mitad de nuestro día activos, ¿verdad? El vivir tanto tiempo en un corral no me hace borrego. El hecho de asistir a una congregación no me hace familia. Tiene que haber una voluntad. Tiene que haber una decisión. Yo quiero decirle esto, querida familia, las batallas, los problemas, las circunstancias, no es lo mismo enfrentarlos solos, aunque yo crea, aunque yo tenga fe en el Señor. No es lo mismo enfrentarlo solo que enfrentarlo acompañado de una familia de fe. Muchas personas, y lo digo con mucho amor y no con el afán de criticar, usted sabe y conoce mucho mi manera de pensar, que nunca en este lugar vamos a señalar, a criticar, a juzgar a un ministerio que tal vez no compartimos las mismas ideas o los mismos pensamientos, porque a veces perdemos tanto tiempo en señalando y perdemos la verdadera sustancia del evangelio. Pero mucha gente decide ser parte de una iglesia
como una actividad, así como todos los días yo voy al gimnasio de 8 de la mañana a 9:30. No es mentira, aunque no se vea, pero no es mentira. Como era, ¿qué le gusta a usted? A una actividad que se me hace buena, se me hace agradable, y decido unirme, decido ir, decido ser parte de. Y muchas personas prefieren y deciden ser solamente personas que asisten, pero no personas que dan el paso de fe para experimentar la realidad de ser familia. Porque a veces nosotros creemos que el vínculo tiene que darse, la familiaridad tiene que darse como, como un mundo color de rosa sin problemas, y pensamos que no vamos a tener conflictos y que no vamos a tener diferencias. Como toda familia, como todo vínculo, hay situaciones que surgen. Pero cuando nosotros miramos desde la perspectiva de Dios, cuando nosotros miramos desde la vista del Señor, tú y yo vamos a darnos cuenta que todas aquellas diferencias o cosas que se presentan no tienen la capacidad o el poder de destruirnos, sino lo único que hacen es perfeccionar la obra de Cristo en nosotros. Usted le pide al Señor: Señor, hazme más paciente, Señor, dame paciencia, y de repente se encuentra en un hermano que a los 5 minutos lo hace perder la paciencia. Había un vínculo entre Pablo y Timoteo. Al hablar Pablo de las lágrimas de Timoteo, como lo decía, revelaba profundidad en la relación entre ellos. Sí, había una relación profesional, vamos a llamarle así. Había una relación institucional entre ellos. ¿Por qué? Porque Pablo era el apóstol. Pablo estaba a cargo de todas las iglesias alrededor de donde se había esparcido el evangelio, y había una relación de trabajo. Pero lo que miramos en esta carta es una relación también cercana, que superaba la institucionalidad, y había una relación de familia, de la fe. Y si tú y yo miramos el Nuevo Testamento, vamos a mirar que todas las relaciones profundas, que todas las asociaciones que tuvieron los discípulos, produjeron algo, no solamente en sus vidas personales, sino afectaron para bien el entorno en donde ellos estaban. Permanecían juntos hasta el final. Pablo, preocupado por la vida de Timoteo, le comienza a decir: yo te recomiendo que avives lo que Dios ya puso en ti. Decía mi esposa hace un momento cuando estábamos orando, decía: a veces llegamos al punto de la frustración. La Biblia, la palabra del Señor, nos habla acerca de la amargura. ¿Sabe cuántas veces? No solamente por cosas que pasan dentro de la iglesia, sino a veces venimos con amargura de nuestra casa, amargura de nuestro trabajo, amargura de nuestro matrimonio, amargura de nuestras relaciones fuera de la iglesia. Pero la amargura se instala en nuestra vida. Entonces el problema de la amargura es que no me quedo solamente con la amargura yo mismo, sino, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor en Hebreos, dice que esa amargura contagia. Es como una planta. Hay una planta que se ve muy bonita, pero qué latosa es esa planta. Una de ellas es el teléfono, ¿verdad? La enredadera. La bugambilia también, qué bonita se ve la bugambilia, pero cómo crece. Así es la amargura dentro de nosotros. No permitimos. Tal vez no estamos conflictados con nadie de la iglesia. Tal vez no estamos conflictados. Yo siempre creo esto, querida familia. La madurez nos va a hacer llegar a este punto donde tal vez algo que no entendí, algo que no me gustó, conforme a como dice la Escritura, puedo venir y decir: mira, no me gustó esto. No sé desde qué punto lo dijiste. Y cortamos de tajo, arrancamos de raíz
la amargura que nos hace daño. Déjame decirlo de esta manera: al enemigo, a Satanás, le conviene que no haya lazos estrechos entre la familia de la fe. Al enemigo lo que le conviene, mire, no le preocupa una iglesia que esté unida. Mire, no le preocupa, lo voy a decir de esta manera, no, sí le preocupa una iglesia que está unida. No le preocupa una iglesia que sea escandalosa, que grite mucho, que arrebate en palabras y diga: arrebatamos la ciudad y arrebatamos el gobierno y arrebatamos, y nos la pasamos arrebatando. Si alguien nos mira nuevo y dice: hijo, estos no tienen modales, todo lo arrebatan. Al enemigo no le preocupan los gritos que damos. Al enemigo le preocupa cuando realmente entiendes el propósito, el diseño divino del por qué todavía hasta el día de hoy estamos aquí en la tierra. ¿Por qué esta relación entre Pablo y Timoteo era indestructible? ¿Por qué esta relación entre Pablo y Timoteo? ¿Por qué no era una unión, no era una unión que nacía de sus propias fuerzas? Déjeme poner un poquito el panorama, no lo dice la Biblia, pero déjeme poner un poquito de contexto a esto. Pero yo me imagino que cuando Pablo le escribía a Timoteo y le decía: qué bueno que estás en problemas, Pablo decía: claro, porque tú no estás en mis zapatos. Humanamente. Cuando Timoteo le escribía una carta a Pablo y Pablo tardaba meses en escribir, en contestar, yo me imagino a Timoteo decir: claro, pues sí, él está viajando por todos lados. Y realmente viajar era viajar, ¿verdad? Era caminando, era a veces en las carretas, horas y horas y horas. No se da el tiempo para poder contestarme. Y cuando nosotros intentamos tener una unidad en la fe, humanamente vamos a fracasar. Hay una oración que hace Jesús y lo hace a Dios, pero lo hace para que lo escuchen sus discípulos. Y usted recordará esta oración, que le dice: Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Y muchas veces nuestra interpretación queda ahí: que ellos sean uno. Es decir, como si Jesús estuviera diciendo que ellos se lleven bien. No, no está diciendo eso. Está diciendo esto: así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. La unidad del Padre, la unidad de la vida de Cristo. Cuando mi vida está parada en la identidad de quién soy yo en el Señor, mira, yo quiero decirte esto: nos volvemos inofendibles. La gente no va a dejar de ofenderte. La gente no va a dejar. Mira, habrá gente que le diste, invertiste, estuviste con él, permaneciste a su lado, y una temporada en donde te ausentaste por X o Y razón, una temporada en donde estuviste lejos, dice: no vale la pena seguir caminando. Mejor aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. El vínculo perfecto no es en mis ganas de tener unidad con mis hermanos. El vínculo perfecto no sale de nuestra motivación. El vínculo perfecto sale de que tú y yo seamos uno con el Señor. Entonces aprendemos a mirar como Él mira. Aprendemos aún a tomar las ofensas como Él las toma. Hay una frase que ha estado mucho en estos días presente en mi mente de cuando yo era adolescente, y había unas pulseritas, lo he platicado en alguna otra ocasión, unas pulseritas que decían WWJD y un signo de interrogación. Y quería decir en español: ¿qué haría Jesús? Señor, este hermano me está ofendiendo. Este hermano de verdad está colmando mi paciencia. Este hermano está, ¿sabe qué dice Jesús? Dice: Padre, perdónalos. Me escupieron, me maltrataron, me pusieron una corona de espinas,
En muchos de los que hoy están aquí, no ustedes, sino estoy hablando figurativamente en la cruz, de muchos de los que están aquí, vieron mis milagros, fueron sanados, fueron alimentados. Y hoy están gritando: crucifícale, crucifícale. Desde una perspectiva humana, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Yo hubiera estado tal vez en la cruz diciendo: Señor, te pido que en este momento un rayo caiga y abra la tierra y se trague a todos estos hipócritas. ¿Sí o no? Seamos honestos. ¿Qué oraría usted? ¿Qué oraríamos? Pero parados en la identidad de Cristo, entonces nosotros, parados desde ser hijos, nos crucificamos todos los días con Jesús. Y aprendemos a perdonar desde la identidad de hijos. Quiero que usted pueda notar esto. No estoy hablando solamente yo sé que estas prédicas regularmente se predican dentro de una congregación cuando hay problemas dentro de la iglesia. Yo desconozco si usted tiene un problema con alguien de la fe, pero quiero trasladarlo a la vida del Hijo de Dios en todos los ámbitos de su vida. En su familia, en el trabajo, en la vida cotidiana. La amargura crece cuando no estamos parados en la identidad. La amargura que contamina crece cuando no estamos parados en la identidad de hijos de Dios. Tengo que decirte esto, familia: nunca voy a experimentar crecimiento si no soy parte de la familia de la fe, porque es una parte fundamental, vital de crecer. ¿Cómo voy a madurar en mi paciencia? ¿Cómo voy a madurar en mi fe? ¿Cómo voy a madurar en mirar a Dios? Me decía esta mañana Suriel, me parece que era el que comentaba esto, y decía: yo aprendí y vi la fe de mis padres, que hoy están aquí con nosotros, están de visita aquí con nosotros. Pero decía: yo vi a Dios, aunque no lo creía, aunque me enojaba muchas veces, lo vi a Dios porque tuve unos padres que ante toda necesidad y ante todo problema, su primer lugar a donde ellos iban era Dios. Tal vez tú no tienes unos padres que te modelaron la fe, pero tienes una familia de fe que te puede acompañar en medio de los procesos difíciles. Hay un problema hoy en día de la iglesia, y esto lo voy a tomar de una frase que dice Marcos Brunet, constantemente lo repite, y dice lo siguiente: que nosotros ya aprendimos que tenemos un Padre en los cielos, y que tenemos un Padre y nuestra relación con Él es de padre a hijo. Pero ¿cuánto nos cuesta ser hermanos? Si no es el pastor que ore por mí, entonces yo no quiero ninguna oración. Y estás despreciando el cuerpo de Cristo, y tomas a menos la oración del que tú tienes al lado, y tomas a menos la oración de alguien que se está preocupando por ti. Y no es que el pastor se quiera hacer del lado de sus responsabilidades, no, para nada, no es eso. Pero familia, si hay algo que el Señor está haciendo este tiempo, es madurándonos para ayudar a otros a crecer, a otros que hoy no están aquí. Toma esto como una palabra que el Señor está haciendo para prepararte para lo que Él está por hacer en tu vida. Pero primero tienes que aprender a ser parte de la familia de la fe para poder ayudar a otros a crecer. Tienes que aprender a pasar el proceso, el camino de dificultad. Qué buen ejemplo el que nos da Pablo junto con Timoteo. Quiero ir a Hechos capítulo 2, versículo 42 y 47. Dice así: todos los creyentes, diga conmigo, se dedicaban. A ver, dígalo más fuerte. Se dedicaban. ¿A qué te dedicas tú? ¿A qué te dedicas? Lo que te dedicas es algo que es parte de tu vida.
no dice la Escritura, no quiero que note esto, no dice la Escritura, todos los creyentes regularmente, todos los creyentes en algunas ocasiones, sino dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en las casas para la cena del Señor. Compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor se agregaba a esa comunidad cristiana los que tenían que ser salvos. ¿Sabe que a veces nos rompemos como iglesia la cabeza pensando qué estrategia podemos hacer para que la iglesia crezca? ¿Cuáles son los métodos de crecimiento más efectivos? Pero déjeme hacer esta pregunta y dejarla aquí en su corazón, dejarla en nuestro pensamiento para que la podamos meditar. ¿De qué serviría una iglesia de multitudes sin la comunión de los hermanos? ¿De qué serviría cada fin de semana reunirnos y salir de este lugar ajenos los unos a los otros? Crisóstomo describe esto que acabamos de leer. Esta iglesia, esta imagen de la iglesia de Cristo, lo describe de la siguiente manera y dice: esta era una república celestial en quien nadie consideraba suyo lo que debía de ser suyo. La raíz del mal era inmediatamente cortada. No se dejaba que creciera, no se dejaba que avanzara. Yo por eso siempre creo que los principios que nos dejó la palabra del Señor nos ayudan a establecer relaciones. Déjenme volver a decirlo esto: amo mi país, amo mi cultura, pero así como amo muchas cosas, sobre todo amo la comida de México, hay cosas que no me gustan. Y tenemos que abandonar la cultura de México para hacernos de la cultura del reino. Y la cultura de México dicta lo siguiente: todos somos ofendibles, todos nos ofendemos, pero ninguno enfrentamos la ofensa. En el trabajo preferimos renunciar antes que presentar mi ofensa. Somos muy ofensibles y permitimos que la ofensa trabaje en nuestro corazón. Mire, algo que nos daña tanto, estoy buscando la palabra, la tengo clara, es una palabra, como muchas veces decimos, la tengo en la punta de la lengua. Pero muchas veces nos imaginamos cosas. Ayúdame a encontrar esta definición que siempre enseñamos a los líderes. Suponemos cosas. Si usted se ha enojado con una persona por un mensaje de WhatsApp, quiero decirle que el 75% de probabilidad es que usted leyó mal ese mensaje. Porque usted le dijo y le escribió casi una carta, y la otra persona dijo que entonces no te interesa. Entonces no tengo razón. Y ya usted supuso. Y somos tan ofendibles que nos damos, seguramente el hermano, seguramente el pastor, seguramente y seguramente y seguramente. Pero eso es en la suposición. Y en la suposición nos desviamos del camino. Y en la suposición abortamos la misión. En la suposición, y esto es lo más grave porque habla de inmadurez, en la suposición renunciamos a nuestro llamado. En la suposición le dejamos a Dios lo que Él nos encargó.
Por eso la palabra del Señor dice que el reino de los cielos se hace fuerte. Es fuerte. Pero solo los valientes. ¿Y qué le dijo Pablo a Timoteo? Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Si tú eres hijo, Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Te ha dado un espíritu de poder, de amor, y estas tres cosas van acompañadas la una de la otra. ¿Qué hacía fuerte esta comunidad? ¿Qué hacía fuerte esta casa? ¿Qué hacía fuerte esta familia? 4 cosas, diga conmigo, 4 cosas a las cuales se dedicaban. 4 cosas a las cuales se dedicaban. ¿Qué sostiene una mesa? Voy a poner el ejemplo de esta mesa, pero tiene 3, pero suponer una mesa de 4 patas. ¿Qué sostiene una mesa? Las patas, 4 bases, 4 columnas. Y yo voy a mencionar estas 4 columnas, y yo quiero pedirle al Espíritu Santo que redarguya nuestro corazón para saber en dónde tú y yo estamos falentes. En donde tú y yo, para poder experimentar un crecimiento en el Señor, tengo que dejar mi orgullo, tengo que dejar mis heridas, tengo que dejar mi amargura que comienza a correr, tengo que dejar mi comodidad y tengo que dar un paso a la identidad de hijo de Dios y decir, bueno, voy a comenzar a caminar y a crecer como un verdadero hijo de Dios. 4 cosas. Número 1, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Hace unos meses, años atrás, preocupados por la generación que nos antecedía, orábamos mi esposa y yo y decíamos, Señor, danos la estrategia, danos la forma, danos la manera de cómo alcanzar esta generación, danos la manera, danos ideas, pláganos de ideas, llénanos de ideas para saber cómo vamos a enfrentar esta generación que viene tan rebelde, que viene tan cautiva por las redes sociales. Enséñanos, y era nuestro clamor, y pasábamos momentos orando al Señor para que nos diera la estrategia. Y nosotros pensando en que nos iba a decir, bueno, van a ser reuniones, 4 reuniones de este tipo, 3 reuniones de esta manera. Y no está mal planear. Pero lo que el Señor nos contestó fue esto: la única manera de poder convertir el camino, de dar vuelta a ese camino de esta generación, es como dice el libro de los Salmos en el 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando tú y yo permanecemos en la palabra, en la enseñanza de los apóstoles, cuando tu vida y mi vida no depende de una emoción, no depende de un culto de domingo, no depende de un toque del Espíritu Santo. Qué bueno que el Señor nos toca, qué bueno que podemos experimentarlo, qué bueno que hay una gloria manifiesta del Señor en nuestras vidas. Pero no puede depender tu vida de eso. El primer bastón o el primer pie o la primera columna en donde se sostenía la iglesia era la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué me cuesta tanto mirar como Dios mira? ¿Por qué me cuesta tanto entender qué haría Jesús o hacer lo que Jesús haría? Porque tal vez estoy tan ocupado en tantas cosas que la palabra no es algo a lo que me dedico. No le demos tantas vueltas al asunto, familia. No hay, de verdad se lo digo con mucho amor y respeto, lo digo, querida familia, no hay 10 pasos para una familia feliz. No hay 10 pasos, 10 consejos para un matrimonio feliz. No hay 10 pasos para unas finanzas saludables. No, mire, si hay algo que no le convence de lo que se dice acá, vaya a la palabra. El problema de la manipulación hoy en día de la gente en las iglesias cristianas es porque se come el verso, pero no va a la palabra. Yo aún le digo,
de cada persona que se ponga acá, no como un juicio, sino deje que el Señor le confirme su palabra a su vida. Permanecían, perseveraban, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Lo segundo, para muchos no es espiritual, pero es más espiritual de lo que usted piensa. Para muchos pensarán y dirán: ¿para qué comunión? ¿Para qué estar temprano? ¿Para qué tomar cafecito? ¿Para qué? No, usted no sabe que ahí en ese rinconcito, cuando estamos tomando cafecito, el Señor ha conectado personas para seguir creciendo y continuando su propósito en la vida de ellos. Porque no sabemos las personas que el Señor pone al lado de nosotros para ayudarnos a salir del bache en donde tú y yo estamos. Despreciamos la comunión, despreciamos el estar juntos. No, un grupo de vida, yo tengo tantas cosas que hacer como para estar en un grupo de vida. Esta mañana teníamos un tiempo de oración con el grupo de vida. ¿Y sabe cuál es nuestro único y principal objetivo? No es cuánta gente captamos en un grupo de vida, es cuánta gente realmente está creciendo en nuestros grupos de vida. ¿Cuánta gente se está encontrando con la realidad de Dios? Se dedicaban a las comidas. ¿Sabe? Los mejores tiempos. Yo sé que el enemigo hoy en día, mire, tenga cuidado de esto. Hoy en día el enemigo quiere robar un valor muy especial, un tesoro en las casas y en la familia. Nos sentamos a la mesa y todos estamos con el celular. Todos con una justificación, El papá mandando mensajes en el trabajo, la mamá viendo el reel que le mandó su amiga, su pariente, su parienta, el hijo hablando con los amigos, la hija haciendo la tarea. Y entonces, ¿qué sucede? Comemos todos, pero perdemos el tiempo de mesa. ¿Sabe dónde se cierran los tratos empresariales, los negocios? En los tiempos de mesa. ¿Sabe a dónde tenemos que volver como iglesia y como familia? A los tiempos de mesa. ¿Sabe cuánto tiempo ha perdido la iglesia pensando que para poder compartir su vida de fe necesita un título? Lo único que necesitas es una vida. Y una vida, la vida de Cristo que está dentro de nosotros, que salta y da vida a aquel que lo necesita. La coinonía es mucho más. No estoy diciendo, ¿cómo se llama ese que parece arroz? No confunda quinoa con coinonía. Coinonía tiene que ver con comunión, con llevar las cargas los unos y los otros, las alegrías los unos y los otros. No es asistir solamente al mismo lugar, sino es pertenecer los unos a los otros. La cercanía real, dejarse conocer. Y yo te hago esa pregunta, querida familia: ¿quieres crecer? La pregunta es: ¿cuánto tú te dejas conocer? Yo ponía un ejemplo este viernes, y ponía el ejemplo de una de nuestras pastoras institucionales. Y digo institucionales porque es una persona ya grande que ha servido por muchas generaciones, ha visto varias generaciones pasar. Y que una ocasión con una persona que era todo amable, era sonriente, de repente se va a vivir con esta pastora, se va a vivir a la casa de esta pastora, y la pastora comienza a trabajar en cosas que el Señor le estaba mostrando, que le estaba dictando para poder trabajar en ella. Y un día esa persona sonriente, contenta, que era lo que ella mostraba, salió la persona que realmente era. Y en un momento de estrés, y en un momento de frustración, y en un momento de mucha presión, ella reaccionó y dijo: ya, basta, estoy cansada, no aguanto más, no quiero más nada. Y la pastora Paula, en lugar de enojarse y decirte: a mí no me vas a hablar así, yo no quiero que me hables, le dijo: gracias, ese era lo que quería que saliera de ti para poder trabajar. Nosotros nos encanta mostrar la mejor parte de nosotros, pero el acompañamiento va a sacar realmente, la compañía
va a sacar realmente lo que tú y yo somos. Y darse a conocer ante los demás nos ayuda a que nuestras vulnerabilidades el Señor pueda obrar y trabajar. Pablo le decía a Timoteo: no te avergüences que estoy en la cárcel. ¿Y por qué nosotros nos avergonzamos de nuestro proceso? ¿Por qué nosotros nos avergonzamos que estamos pasando una temporada difícil con nuestros hijos? Que estamos pasando una temporada, queremos ocultar, queremos tapar. Claro, la religión nos enseñó a tapar. La religión nos enseñó a decir: todo está perfecto, todo está bien, todo está en victoria. ¡No! Gente se ofendió en algún momento con nosotros porque nos ocupamos de nuestra casa, que no estábamos pasando nada bien, estábamos pasando por momentos difíciles. Pero nunca ocultamos lo que pasamos, porque Jesús le dice a Pedro: cuando pases después de esto, cuando pase la zaranda, cuando pase el problema, cuando pase la aflicción, escúchame lo que va a suceder. Vas a regresar y vas a afirmar a los tuyos. No te avergüences del proceso que estás viviendo. No trates de ocultar lo que estás pasando. Acércate a hermanos de la fe que le digan: no estoy entendiendo lo que está pasando. Ayúdame. Ayúdame. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Qué hiciste tú para salir adelante? No me quiero mostrar como el todopoderoso, no me quiero mostrar como el que nada le duele, como el perfecto. Mire, Dios no le dice a Pablo: quiero que te muestres fuerte ante mí, quiero que te muestres como que nada pasa. Dios le dice a Pablo: en tu debilidad, ahí me voy a acercar. Al orgulloso Dios lo resiste. ¿Por qué? Lo he dicho en tantas ocasiones y lo he enseñado. ¿Por qué Dios resiste al orgulloso? Porque realmente dice: no, ese está con el corazón duro. No voy a invertir en él, se da vuelta. No, porque el orgulloso cree que todo lo sabe. El orgulloso cree que la sabe resolver. Y el orgulloso se vuelve impermeable ante cualquier consejo. Sí. Yo me di cuenta en muchas ocasiones que a nivel ministerial me volví orgulloso. Y venían algunos pastores y me aconsejaban. Me decían: mira, yo haría esto. Sí, nosotros así lo hacemos. Así esto, así el otro. Hasta que un día el Espíritu trajo luz sobre mi vida y me dijo: eres un orgulloso y arrogante. La comunión nos va a hacer una cercanía real. Nos va a dejar darnos a conocer. Va más allá del saludo del domingo. La comunión de la familia de la fe es donde la familia de fe deja de ser un concepto y se vuelve una experiencia. Aunque pareciera que la tercera cosa a la cual se dedicaban es igual, es similar, pero el partimiento de pan tiene una doble dimensión. Primero, menciona esto y dice: se dedicaban a la cena del Señor. No era una costumbre el tomar la cena del Señor. Era recordar por qué estaban donde estaban y que valía la pena lo que ellos estaban sufriendo y viviendo por causa del Evangelio. Cada vez que tomes de este vino, de esta copa, cada vez que comas de este pan, recuerdas el motivo y la razón. La muerte del Señor Jesucristo anuncian hasta que Él venga. Y por último, las oraciones. Así como, mire qué interesante, porque déjeme decirlo de esta manera, todas son importantes. Pero en una forma de escala, comienza primero con la enseñanza de los apóstoles y sigue con otras dos cosas importantes: la coinonía, el partimiento del pan, y cierra con esto: la oración. La comunidad que miramos aquí en Hechos capítulo 2 dependía 100% de Dios y no de sus propias fuerzas. La oración era el motor, no era un adorno. Oraban juntos, sostenían su vida en común delante de la presencia de Dios. Una característica de la
familia de fe que está unida es que hay conexión a través de la oración. Hablamos todos el mismo lenguaje. Hablamos todos lo mismo. Yo quiero decirle esta tarde y cerrar con esto. No te quedes en la frontera de asistir a una iglesia. No te quedes en la frontera de ser parte de cada reunión de domingo. Da un paso más de fe. Tal vez hoy estás en el mismo lugar en donde otras veces has estado y pareciera que es cíclico, no sales. Y tal vez tú no estás viviendo un proceso difícil hoy, pero todos pasamos por un proceso difícil. Da un paso de fe. Párate en la identidad de hijo de Dios y deja que el amor del Señor pueda crecer en tu vida y en tu corazón. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor.